Hey, soy Hyper. Hoy os traigo una guía orientada al perfeccionamiento de vuestros sticky jumps. En ella aprenderéis todo lo que sé sobre el pogo, air pogo y sus variantes. Si aún no domináis el sticky jump básico, os recomiendo que hagáis clic en este recuadro que veis en pantalla para ver la guía donde explico la técnica básica. Y si lo que os interesa es conocer los rollouts de los mapas de 6 contra 6, os recomiendo hacer clic en este otro recuadro. Antes de empezar con el pogo, me gustaría explicaros unas cuantas cosas que debéis de tener en cuenta antes de saltar. Lo primero que debéis de pensar es, ¿hasta dónde quiero llegar? Y para ello, ¿cómo me tengo que colocar con respecto al sticky en el momento de la explosión? Como os podéis imaginar, la explosión generada por la sticky tiene forma esférica. Por lo tanto, el ángulo y la distancia en la que estés con respecto al sticky influyen en la altura y la distancia del salto respectivamente. Por ejemplo, si quieres colarte en la ventana de la base enemiga en Badlands desde aquí arriba, deberás hacer un salto de tal manera que en el momento de la explosión estés lo más horizontal posible con respecto al sticky. Es muy importante que cuando estéis aprendiendo un salto nuevo os visualicéis haciendo el salto, y sobre todo debéis pensar dónde estaréis en el momento de la explosión para poder llegar a vuestro destino. He visto muchos jugadores en servidores de saltos que repiten el mismo salto 1000 veces sin variar nada de la técnica. Se dan de cabezazos hasta que les sale o hacen rage quit. De esta manera o mejoran muy lentamente o no mejoran, así que no caigáis en ese error y usad la cabeza cuando saltéis. La primera técnica que os voy a enseñar es el pogo. El pogo es la primera barrera que se encuentra un demoman una vez domina el salto normal, y de hecho mucha gente lo intenta un par de veces, dice que es muy difícil y lo abandona. Cuando en realidad es una técnica sencilla y lo único que hay que hacer es aprender un ritmo de disparo y detonación usando el ratón mientras usas las teclas de dirección para equilibrarte en el aire. Para enseñaros el pogo he elegido el mapa Jump/Revenge, porque tiene una zona especialmente diseñada para practicar esta técnica. Pero el pogo se puede practicar en cualquier mapa, sea oficial o no. Para ir a la zona de pogo debes entrar en donde pone extras. Una vez allí, entra en pogo y luego escoge la puerta que pone short o la que pone medium. Una vez allí lo que vamos a hacer es agacharnos y asomarnos por este saliente para colocar una sticky, más o menos debajo nuestra. Ahora, para iniciar el pogo simplemente tienes que dejarte caer, siempre con el botón de agacharte presionado. Y cuando estés a punto de tocar el suelo, lanza una segunda sticky encima de la primera, e instantáneamente presiona el botón derecho del ratón para detonar la primera sticky. Tal que así. ¿Visteis cómo me he elevado usando la primera sticky? Aún parece cutre, ¿verdad? Bien. Ahora simplemente repite el proceso de lanzamiento y detonación todas las veces que puedas para así mantenerte el mayor tiempo posible. Tal que así. Ahora ya va pareciendo algo más decente, pero sin embargo seguramente os estáis frustrando porque no conseguís mantener el control en el aire y el personaje se os mueve mucho en todas direcciones. Y esto es porque seguramente no estáis usando las teclas de dirección WSD para equilibraros. Probadlo. Tenéis que tener en cuenta que después de la primera explosión el personaje se os moverá hacia una dirección opuesta a donde estaba colocada la sticky, ya que es prácticamente imposible cuadrar al personaje justo encima de la explosión. Entonces tenéis que corregir su posición entre detonación y detonación. Para ello basta con leves toquecitos en las teclas de dirección. Tal que así. ¿Veis? Si me voy un poco para adelante toco la tecla S, si me voy un poco para atrás toco la tecla W, etcétera, etcétera. Una vez controléis el ritmo de detonación y os equilibréis correctamente, podréis manteneros en el pogo todo el tiempo que deseéis, mientras tengáis stickies y vida. Y aquí el problema del pogo. Este salto tal cual lo estáis aprendiendo es totalmente inservible para mapas normales. Pero esperad, guardad las antorchas, ya que hay una variación del pogo llamada Speed Pogo que sí es útil en mapas oficiales y para aprenderla necesitas la técnica del pogo normal. Lo único que cambia es que en el Speed Pogo la distancia entre sticky y sticky es mayor, y esto te fuerza a usar menos stickies y era mucha más velocidad. Para hacer esto, empieza el pogo normal, avanzando poco a poco, y cuando te sientas cómodo con el ritmo, ve aumentando la distancia entre sticky y sticky. Veréis como poco a poco vais cogiendo mucha más velocidad y recorréis más distancia con menos stickies. El Speed Pogo lo podéis usar tanto en zonas grandes como pequeñas, por lo tanto es muy versátil y apenas requiere tiempo de preparación.
El pogo y el speed pogo también se pueden utilizar en paredes u otros objetos perpendiculares al suelo. Esto se llama wall pogo. La técnica es exactamente la misma. Lo único que tenéis que tener en consideración es que como las stickies salen de la derecha de la pantalla, te será mucho más difícil hacer el wall pogo en una pared que tengas a tu derecha, ya que el margen de error al apuntar es mucho menor. Normalmente los mapas de saltos que requieren esta técnica te dejan elegir en qué pared lo quieres hacer. Tanto el pogo como el wall pogo se pueden acabar con un salto de 2 stickies sin perder nada de tiempo. Para ello simplemente tened en mente cuándo queréis hacer dicho salto y disparad una sticky justo antes de la última detonación del pogo y otra justo después. El air pogo es posiblemente la técnica más divertida y flexible que tiene el Demoman. Consiste en hacer uno o varios sticky jump en el aire, normalmente después de un sticky jump en el suelo. Este sticky jump se puede encadenar tantas veces que se quiera, siempre y cuando haya espacio y la técnica sea la correcta. Alguien que domine esta técnica al 100% parecerá que vuela por el mapa. Tengo que decir que yo no me considero un maestro del air pogo ni mucho menos. Soy consciente de que hay muchos otros Demoman que lo hacen mejor que yo. Aún así, creo que no hay ningún tutorial en español de esta técnica, por eso creo que al menos puedo enseñaros lo que sé. Dicho esto, comencemos. Para practicar este salto vale cualquier mapa con un techo alto, como Badwater o Upward. Antes de nada, debéis de saber que hay dos formas de hacer el air pogo. Una es manteniendo el botón de agacharse siempre pulsado y la otra es soltando el botón de agacharse. Dado que yo me he acostumbrado a usar la primera, esa es la que os voy a enseñar. También es bueno que sepáis que hay 3 formas distintas de empezar un air pogo. Primero os voy a enseñar el air pogo usando la primera forma y luego os explicaré brevemente las otras 2 variantes. Comenzad colocando una sticky en el suelo para realizar un sticky jump normal hacia adelante. Ahora, haced el sticky jump y en el momento más alto del salto, o un poquito antes, disparad una sticky en la misma dirección en la que vais, y detonadla justo cuando comencéis a descender. Veámoslo de nuevo. Salto, en el momento más alto disparo la sticky y en cuanto empiezo a bajar la detono. Si queréis encadenar más air pogos, debéis repetir este proceso las veces que sea necesario, aunque en ocasiones os veréis forzados a dar toquecitos a la tecla S para no pasaros con la velocidad. El timing de estos toquecitos es muy difícil de explicar, ya que cada pulsación depende de vuestra velocidad. Lo que sí os aconsejo es que lo hagáis entre el disparo y la detonación de cada sticky. También es posible cambiar de dirección en el aire ayudándose con el air pogo. De hecho es muy útil. Para ello simplemente estrafea usando A y D después de cada explosión. No te olvides de dejar el botón de agacharse siempre pulsado. La segunda forma de empezar el air pogo comienza desde el suelo. Justo antes de despegar del suelo con la primera sticky, dispara otra en la dirección que vas a tomar e instantáneamente salta detonando la sticky del suelo. Una vez pases la sticky que habías disparado justo antes, detónala lo más rápido posible. Veámoslo de nuevo. Para la tercera necesitamos un bordillo o saliente. Pon una sticky en el borde y salta hacia afuera. Justo antes de detonar la primera sticky, dispara otra en la dirección en la que vas a ir, y entonces es cuando detonas la primera. En el momento en el que pases la segunda sticky, detónala lo antes posible. Además de un borde, para esta técnica también se puede usar una pared. Una vez seas capaz de hacer un par de air pogos en el mismo salto, puedes intentar lo que se denomina como doble air pogo. Para ello comienza el air pogo de cualquiera de las 3 maneras, carga una sticky un poco y dispárala al frente. Inmediatamente después dispara otra sticky un poquito más abajo. Espera un momento y entonces detona las 2 cuando creas que están debajo de tus pies. Esto se puede mezclar con air pogos normales y la verdad es que queda muy vistoso. También es posible hacer un triple air pogo o incluso un cuádruple air pogo, pero a mí la verdad es que aún no me salen. He estado demasiado tiempo desconectado del Team Fortress y estoy bastante oxidado con los saltos.
No pienses que el Air Pogo es un movimiento que solo se puede usar después de un salto hacia adelante. Hay mapas de saltos que te exigen saber hacer un Air Pogo totalmente vertical en algunos de sus saltos. Jump Revenge es uno de ellos. El timing de estos saltos es un poco más complicado que el de los Air Pogos hacia adelante, ya que la única manera de saber cuándo hay que lanzar o detonar la sticky es intentar predecir cuándo estará debajo de tus pies. Lo que sí os puedo decir es que no debéis disparar la sticky totalmente perpendicular al suelo, ya que el arco del proyectil hará que se vaya muy atrás tuya. Intenta apuntar un poquito más abajo para corregir el arco del sticky launcher. Tanto el Pogo como el Air Pogo se pueden combinar entre sí de 1000 formas diferentes para crear saltos muy buenos. Vale cualquier mapa siempre y cuando seáis imaginativos. Estas dos técnicas requieren mucha paciencia y horas de aprendizaje, sobre todo el Air Pogo. Pero te aseguro que merece la pena cuando ves las reacciones de la gente cuando te ven volar por todo el mapa, así que no te rindas. Y hasta aquí el vídeo. Si tenéis cualquier duda o queréis decirme algo sobre mis vídeos, no dudéis en dejar un comentario, me ayudaría mucho saber qué hago bien y qué no. Espero que esto os haya servido de ayuda y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!